Hola, soy Ramón Flores, médico docente de Plus Médica. Bienvenidos al curso virtual Herramientas para el estudiante de Medicina Humana. Hoy empezamos la semana de electrocardiografía. El tema es fundamentos y lectura del EKG normal. Para poder leer un EKG normal es necesario primero leer un EKG normal. La lectura del EKG no debe ser difícil, no tiene por qué ser difícil, por más que nos presenten un EKG complejo. Para esto es este curso de herramientas para el estudiante de medicina, para poder suplir y salir airoso en las debilidades que tienen los estudiantes de medicina. Después de esta semana, estoy seguro que podemos leer EKG como el que estamos viendo, que aparenta ser un simple garabato. Pero después de esta semana veremos que se trata de una fibrilación ventricular. Empecemos. Tenemos las tres propiedades electrofisiológicas de toda célula cardíaca: automaticidad, conductividad y excitabilidad. Se puede recordar estas tres propiedades con la palabra ACE, sin que esto sea publicidad, sin que esto sea propaganda para este detergente. ACE. Veamos una por una de las propiedades. En primer lugar, A. Automaticidad. Es la capacidad que tiene la célula cardíaca para despolarizarse sin que haya estímulo eléctrico. Esa es la propiedad de las células del sistema de conducción, del nodo sinusal, del nodo auriculoventricular, del haz de His, sus ramas. Estas células pueden despolarizarse espontáneamente. Luego veremos por qué es que tienen esta capacidad. Automaticidad también es el ejemplo de esta chica que estamos viendo en la pantalla. Sus pies se mueven solitos en la discoteca. Eso también es automaticidad. La C, conductividad. Una célula transmite el estímulo eléctrico a su vecina y esta a su vez a la que está a su lado. De tal forma que la despolarización parece darse simultáneamente en el grupo de células cardíacas. Esto es conductividad. La letra E, excitabilidad. Una célula cardíaca requiere un estímulo eléctrico previo para despolarizar. Este es el caso de las células que realizan el trabajo cardíaco, que son los miocitos. Necesitan un estímulo eléctrico previo. Después veremos por qué. Otro ejemplo de excitabilidad es lo que sucede con el correcto Dr. David Banner, quien ante un estímulo, el enojo, se convierte bruscamente en el personaje más rudo y tosco de las historietas, el increíble Hulk, que es de temer. Sin embargo, este increíble Hulk es un bebito de pecho si lo comparamos con la chica que dice que está persuadiendo a su enamorado. Menos mal que a mí nunca me ha pasado esto y espero que nunca me vuelva a pasar. Aspectos fundamentales. Son aspectos básicos como estos lindos perritos que estamos viendo en la pantalla. Empecemos con la célula en reposo. Se dice que una célula en reposo es una célula polarizada. ¿Qué es una célula polarizada? Es la célula que tiene una carga interna negativa y una carga externa en la superficie externa positiva. ¿Por qué? Porque la membrana de la célula cardíaca tiene una permeabilidad selectiva para dos cationes, sodio y potasio. Además, por la activación de la bomba sodio-potasio. ¿Qué hace la bomba sodio-potasio? Extrae, saca de la célula 3 sodios e ingresa 2 potasios. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Que se acumule mayor carga positiva fuera de la célula por mayor concentración de sodio y que se acumule menor carga positiva dentro de la célula
por menor concentración de potasio. Esto va a generar la carga interna negativa y la carga externa positiva. Remarquemos, una célula en reposo está polarizada. Su carga interna es negativa por una menor positividad debido a una menor concentración de potasio. La carga externa es positiva por una mayor positividad debido a una mayor concentración de sodio. Todo esto por la acción del ATPasa sodio-potasio, que es la bomba de sodio-potasio. Hagamos un experimento. Consigamos en Paruro este aparatito que se llama multímetro, que sirve para medir el voltaje, que sirve para medir la corriente eléctrica. Coloquemos un electrodo en el interior de la célula polarizada y el otro electrodo en la superficie externa. Estamos viendo que hay una célula totalmente polarizada. Su interior es negativo y su exterior es positivo. Vemos que el multímetro no registra corriente eléctrica. ¿Eso qué quiere decir? Que la célula polarizada no genera actividad eléctrica. Hagamos otro experimento. En este caso tenemos también la célula polarizada en reposo. Coloquemos electrodos en ambos extremos y en el punto medio de la célula. Estos electrodos, la finalidad de estos electrodos es registrar deflexiones de ondas, registrar actividad eléctrica en forma de ondas. Hacia el polo positivo será una deflexión positiva y hacia el polo negativo una deflexión negativa. Y en el centro de la célula una deflexión difásica, positiva y negativa. Aquí vemos que tampoco va a registrar corriente eléctrica. Pasemos ahora a despolarización. Despolarización es el cambio de polaridad de una célula de un extremo a otro. Del extremo A al extremo B. El extremo A es el endocardio y el extremo B es el epicardio. De derecha a izquierda. La despolarización implica que la carga interna de la célula se convierta en positiva y la carga externa en negativa. Se representa el vector de despolarización mediante una flecha. La flecha va de derecha a izquierda, va de endocardio a epicardio. ¿Qué es endocardio? Es el revestimiento interno del miocardio. ¿Qué es epicardio? Es el revestimiento externo del miocardio. A donde apunta la cabeza del vector se va a generar una deflexión positiva porque la cabeza es positiva. Y a donde mira la cola, de donde se aleja la cola, va a generar una deflexión negativa porque la cola es negativa. Remarquemos que esta polarización es el cambio de polaridad de la célula de un extremo a otro, de endocardio a epicardio, de derecha a izquierda. El interior se hace positivo y el exterior negativo. ¿Por qué el interior se hace positivo? Porque va a haber mayor ingreso de iones sodio o iones calcio. Este ingreso de sodio o calcio va a generar la despolarización precoz de la célula cardíaca. Hagamos otra vez el experimento, pero esta vez con una célula despolarizada. Coloquemos el electrodo en el interior de la célula y el otro electrodo del multímetro en el exterior de la célula. Y en este caso, sí vamos a ver que registra actividad eléctrica. A su vez, coloquemos los electrodos también en los dos extremos de la célula y en el punto medio. Vamos a ver que en el electrodo B, que está en el epicardio, a donde se dirige la cabeza del vector de despolarización, se va a generar una deflexión negativa, como están viendo en su pantalla, una deflexión positiva, porque la cabeza es positiva. En cambio, donde apunta la cola, que es el extremo A, endocardio, la deflexión será negativa, porque la cola del vector de despolarización es negativa.
En cambio, en el punto medio, estamos viendo que se ha formado una onda difásica. Primero positiva y después negativa. ¿A qué se debe esta onda difásica? Primero, como pasa la cabeza, genera una onda positiva. Y después, cuando se aleja la cola, genera una onda negativa. Así tenemos la morfología de las ondas durante la despolarización. Veamos ahora la repolarización. Es la recuperación de las cargas iniciales de la célula cardíaca. El interior vuelve a convertirse en negativo y el exterior en positivo. Si observan detenidamente esta diapositiva, van a ver que el vector de repolarización también está representado por una flecha, pero es una flecha que tiene sentido contrario al vector de despolarización que hemos visto hace un momento. Ya no va como el vector de despolarización de dentro hacia afuera, de derecha a izquierda, de endocardio a epicardio. Es todo lo contrario, es al revés. Va de fuera hacia adentro, de epicardio a endocardio. Va de izquierda a derecha. Y la cabeza es negativa en este caso y la cola es positiva. Hagamos el experimento anterior, pero ya en esta célula repolarizada. Ustedes saben que la onda que representa la repolarización es la onda T. Vamos entonces a registrar la onda T. A donde apunta la cabeza, es decir, al extremo A, endocardio, la cabeza será negativa. Por eso genera una deflexión negativa, una onda T negativa. A donde apunta la cola, de donde se aleja la cola, una deflexión positiva. Porque la cola del vector de repolarización es positivo. Y en cambio en el centro tenemos una onda T difásica. Primero negativa y después positiva. ¿Por qué? Porque primero pasa a la cabeza que genera una onda negativa porque la cabeza es negativa y después pasa a la cola que genera una onda positiva. Esa es la morfología de las ondas generadas por el vector de repolarización. Tienen ahí un resumen. Vean el resumen. Primero, la célula en reposo. La célula en reposo, cuya carga interna es negativa y cuya carga externa es positiva. Y ya sabemos esto por qué. La carga interna es negativa porque hay una menor positividad debido a una menor concentración de iones potasio. Y la carga externa es positiva porque hay una mayor positividad por una mayor concentración de iones sodio. Y todo esto está condicionado por la actividad de la ATPasa sodio-potasio y de la bomba sodio-potasio. Después, la célula empieza a despolarizarse. Puede ser debido a un estímulo con respecto a los miocitos, pero también podría despolarizarse sin estímulo, como sucede con las células de conducción. El vector de despolarización se representa mediante una flecha. En este caso estamos viendo una flecha de color amarillo. La cabeza es positivo y la cola es negativa. Abajo tenemos ya una célula totalmente despolarizada. La carga interna es positiva y la carga externa es negativa. ¿Por qué la carga interna se torna positiva? Porque hay un mayor ingreso o de iones sodio o de iones calcio. Iones sodio en las células auriculares, ventriculares o en las células de His o de las fibras de Purkinje, y mayor ingreso de sodio en las células en el marcapaso del nodo sinusal. Por último tenemos la célula ya repolarizada. El interior es positivo, que era positivo recupera su carga inicial negativa y el exterior se convierte en negativo. ¿Por qué es importante considerar estos dos
aspectos fundamentales, dos fenómenos fundamentales, como son la despolarización y repolarización, porque ambos fenómenos secuenciales nos van a permitir identificar los ejes eléctricos, nos van a permitir identificar e interpretar la actividad eléctrica tanto en las aurículas como en los ventrículos, y también nos van a permitir identificar las diferentes morfologías en las diferentes derivaciones del electrocardiograma. Pasemos a otro asunto: potencial de membrana. ¿Qué es el potencial de membrana? Observen la célula. Tenemos ahí una célula cardíaca que está al costado de una tortuga, una tortuguita. Esta célula cardíaca, al igual que la tortuguita que estamos viendo en la pantalla, está rodeada de un medio acuoso. Es más, la célula cardíaca está formada por un medio acuoso y en su interior tiene una concentración determinada de iones. El espacio exterior, el extracelular, también está formado por un medio acuoso con una concentración determinada de iones. El interior de la célula está separado del espacio extracelular por la membrana celular. ¿Qué es el potencial de membrana? El potencial de membrana es la diferencia de voltaje entre el interior y el exterior de la célula. Es decir, la diferencia de voltaje entre los dos medios acuosos, el intracelular, la célula cardíaca, y el extracelular, ambos con determinadas concentraciones de iones. Pasemos ahora a revisar qué es potencial de reposo. El potencial de reposo es el potencial de membrana cuando la célula está en reposo. Es la diferencia de voltaje de la célula cardíaca cuando se encuentra en reposo. El potencial de membrana es negativo, es menos 90 milivoltios en promedio. ¿Y por qué es negativo? Porque ya hemos venido comentando. Porque el interior de la célula es negativo, porque hay una menor positividad, porque hay una menor concentración de potasio. Y el exterior es positivo, porque hay una mayor positividad, una mayor concentración de sodio. Vamos a ver los potenciales con más precisión. Cuando hablamos de potencial de reposo, escuchamos menos 90 milivoltios. Pero esto es sobre todo para las células musculares de las aurículas y los ventrículos, y del sistema His-Purkinje. En cambio, para las células del sistema de conducción, como el nodo sinusal y aurículo ventricular, el potencial de reposo es menos negativo. Es de menos 50 a menos 60 milivoltios. Y eso tiene su razón de ser. ¿Por qué será menos negativo? ¿Por qué? Porque cuanto más cerca esté el potencial de reposo al potencial umbral, que luego vamos a ver, es mucho más fácil que se despolarice la célula, e incluso sin estímulo, que se despolarice espontáneamente. ¿Cómo se mantienen los gradientes de concentración de una célula en reposo? Se mantienen gracias a los mecanismos que estimulan la salida de sodio y la salida de calcio. Tienen ahí la bomba de sodio-potasio, la ATPasa sodio-potasio, que es un mecanismo de transporte activo de salida de sodio. Y el intercambiador sodio-calcio, que es el mecanismo de transporte activo de salida de calcio. Potencial umbral. Es la diferencia de voltaje necesaria para que la célula empiece a despolarizarse. En promedio tenemos un potencial umbral de menos 60 milivoltios. Es el potencial que se necesita para que la célula empiece a despolarizarse. Si queremos precisar mejor el potencial umbral, vemos que el menos 60 se aplica para las células de las aurículas y los ventrículos. En cambio, para las células de los sistemas de conducción, como el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, es menos 40 milivoltios. Es necesario tener presente que
Si el potencial de reposo está más cerca del potencial umbral, se requiere el menor estímulo para que esta célula se despolarice. O en todo caso, no se requiere estímulo. Es lo que sucede con las células del sistema de conducción, como el nodo sinusal o el nodo aurículo-ventricular. En cambio, si el potencial de reposo se aleja, está más lejos del potencial umbral, en ese caso, se van a necesitar estímulos más fuertes, más intensos, para que la célula se active y responda. Potencial de acción. Este potencial viene a ser ya la diferencia de voltaje entre el interior y el exterior de la célula cuando la célula se está despolarizando. Una célula despolarizada se va a dar el potencial de acción. Estamos viendo ahí una célula despolarizada cuyo interior es positivo y cuya superficie externa es negativa. ¿Cómo las células cardíacas generan una respuesta eléctrica? Hemos visto que el potencial de acción es el potencial de membrana cuando la célula está despolarizada. El potencial de acción va a generar una corriente eléctrica. ¿Cómo así? ¿Cómo el potencial de acción genera una corriente eléctrica? Lo que sucede es que las células cardíacas producen corrientes iónicas, y son estas corrientes iónicas las que cambian el potencial de membrana generando actividad eléctrica. ¿Y cómo se producen estas corrientes iónicas? Cerrando y abriendo canales iónicos en la membrana celular. Para que la célula se despolarice, para que la célula presente la despolarización precoz, temprana, o se produce por mayor ingreso de sodio al interior o por mayor ingreso de calcio. Pasemos ahora a revisar las fases del potencial de acción. Tenemos 5 fases del potencial de acción. Empecemos con la fase 0, que se conoce como despolarización rápida. Vean, la fase 0. La fase 0 es la responsable de la amplitud del potencial de acción. ¿Y cómo es que se va a producir esta fase 0? Se va a producir por mayor ingreso de sodio al interior de la célula o por mayor ingreso de calcio. ¿Cómo así? Se abren los canales de entrada rápida de sodio y aumenta el flujo de sodio y hay mayor ingreso de sodio a la célula. Esto sucede en las células musculares de las aurículas y de los ventrículos. El segundo mecanismo alternativo es que se abran los canales de entrada lenta de calcio. Aumenta el flujo y aumenta el ingreso de calcio a la célula. Esto va a suceder en las células de los nodos sinusal y aurículo ventricular. De aquí se desprenden preguntas que solemos encontrar en los exámenes, diferentes exámenes. Cuando nos dicen, el nodo sinusal, la fase 0, el nodo sinusal, para que se produzca la despolarización rápida, ¿de qué va a depender? ¿Del ingreso de sodio o el ingreso de calcio a la célula? Y la respuesta es del ingreso de calcio. Luego, si la fase 0 de despolarización rápida del nodo sinusal depende del ingreso de calcio a la célula, será una célula de respuesta rápida o de respuesta lenta. Y como depende de la apertura de los canales de entrada lento de calcio, la respuesta es que es una célula de respuesta lenta. Si el potencial de membrana llegó en la fase 0 a más 20 o más 30, ya en la fase 1, en la fase siguiente, esta potencial va a ir disminuyendo. Aquí hay una aplicación práctica de los antiarrítmicos. ¿Cómo van a actuar? ¿Qué antiarrítmicos actúan en la fase 0? Tenemos dos, los de clase 1 y los de clase 4.
clase 1 como quinidina o lidocaína, y clase 4 como calcio antagonistas, diltiazem, verapamil, entre otros. ¿Cómo actúan los de clase 1? Van a bloquear el ingreso de sodio al interior de la célula. ¿Y cómo actúan los de clase 4? Bloquean el ingreso de calcio al interior de la célula. Son aplicaciones ya para el tratamiento de las diferentes arritmias. Son fármacos antiarrítmicos que actúan en la fase 0. Sigamos. Como les decía, ya en la fase 1, que se conoce como repolarización precoz, el potencial de membrana empieza a disminuir. Que llegó a más 20, a más 30, ya cae a más 10 milivoltios. ¿Cuáles son los mecanismos? En primer lugar, se cierran los canales rápidos de entrada de sodio y disminuye el flujo de sodio. Disminuye el ingreso de sodio al interior de la célula. Y en segundo lugar, se abren los canales de salida de potasio. Empieza a salir más potasio. Están viendo ahí la flechita en movimiento de color azul. Sale más potasio de la célula. Esto se da en forma transitoria en las células de las aurículas, los ventrículos, y se da de forma muy rápida, funcional, en las células auriculares. Luego pasamos a la fase 2. La fase 2 es la fase de repolarización lenta o meseta. Aquí el potencial de membrana disminuye a 0 milivoltios. La fase 2 indica el término de la contracción y el inicio de la relajación. Se abren canales de calcio. Entra, por lo tanto, más calcio en la célula. Y se cierran los canales rápidos de potasio. La fase 3. La fase 3 se produce porque se cierran los canales de calcio. Ingresa menos calcio a la célula. Y se abren los canales de salida de potasio. Hay mayor salida de potasio de la célula. Esto va a originar que la célula cardíaca regrese a su potencial de reposo, que en promedio es de menos 80, menos 90, para las células que realizan el trabajo cardíaco. Pero no todo es como parece. En la fase 3 va a haber una mayor concentración de sodio en el interior de la célula y una menor concentración de potasio en el exterior. Esto va a dar lugar a la activación de la bomba de sodio-potasio, que va a ocasionar que salga sodio de la célula y que regrese potasio a la misma, determinando la fase 4, que es la fase del potencial de reposo, donde la célula recupera realmente su potencial, su carga inicial. ¿Qué es la fase 4? Se puede decir que la fase 4 es el intervalo diastólico entre el término de una potencial de acción y el inicio de otro potencial de acción. Observen la fase 4, la morfología de la curva. Esta fase 4 puede ser plana o puede ser inclinada. Si es plana, la célula va a requerir un estímulo fuerte para poder depolarizarse. En cambio, si es inclinada, no requiere estímulo para depolarizarse. Conclusión. Las células del sistema de conducción son las células que tienen la fase 4 más inclinada, que le va a permitir despolarizarse más fácilmente. Mientras que las células del sistema His-Purkinje dependen de los canales de sodio, las células del nodo sinusal y AB dependen de los canales de calcio. Aquí tienen el movimiento iónico de los potenciales de acción. Tienen en despolarización, va a haber un mayor ingreso de sodio o calcio al interior de la célula, y en la repolarización una mayor salida de potasio. Luego, ya en
la fase 3 o 4 hay una restauración del balance iónico, regresando el potasio y saliendo el sodio que está en exceso.